Tres curiosidades ocultas de la película Rambo 3 de 1988 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que en esta película se sigue una continuidad, digamos ahí, bastante sutil? Es decir, lo vemos a través de las cicatrices de Rambo. Como por ejemplo la cicatriz que se hizo en la película de Rambo de 1982. La cual por cierto está en su brazo derecho provocada por la caída entre los árboles. Así como también tenemos la de Rambo 2 de 1985, esa pequeña cicatriz justo encima de la mejilla izquierda causada por un cuchillo caliente. Así como también en esta película se puede ver usando a Rambo un collar que llevaba la actriz Julia Nicholson interpretando el personaje de Co y se puso después de que ella muriera en la película de Rambo 2 de 1985. Donde francamente pensé que sí la quería, pero resulta que Rambo le regala el collar a Hamid justo antes de partir de Afganistán. Así que la verdad como que mucho amor, pues como que no había. ¿O qué piensas tú, amigo? Número 2. ¿Sabes que en el rodaje el actor Sylvester Stallone estuvo a punto de chocar con una aspa giratoria de un helicóptero? La cual de hecho si le hubiera golpeado le hubiera quitado completamente la tapa de los sesos. Así que el actor Sylvester Stallone se rió de lo ocurrido y dijo en broma: al menos me hubiera ahorrado una fortuna en cortes de cabello. Y hablando de Sylvester Stallone, ¿sabías que insistió que el director Rosen Mukherjee fuera expulsado de la película de Rambo 3? Y esto fue porque resulta que el director contrató a modelos masculinos de tercera categoría, dado que realmente no eran lo suficientemente intimidantes para interpretar a los enemigos rusos de Rambo. Dado que obviamente Sylvester Stallone quería rusos que se vieran como Iván Drago, al grado que desafortunadamente todos los güeritos de 1,75 m para abajo fueron despedidos. Solo así que qué mala onda con los chaparritos. Y número 1, ¿sabes que el actor Richard Crenna, que interpreta al coronel Trautman, aparece más tarde en la película Loca Academia de Pilotos parte 2 de 1993? Donde como todos sabemos esta película hace una parodia de Rambo. Así que obviamente el actor se vio bastante buena onda porque se acercó a Sylvester Stallone a pedirle su opinión y aparte su bendición. Y obviamente el actor, como sabemos, es bastante buena onda y le dijo que sí, adelante, que no había ningún problema. Y fue así que otra vez Richard Crenna volvió a interpretar al coronel Trautman, pero en este caso en la película de Loca Academia de Pilotos parte 2 de 1993, donde básicamente hizo exactamente lo mismo de la película de Rambo 3. Es decir, su personaje personalmente buscaba al protagonista principal interpretado por Charlie Sheen, que por cierto lo hizo bastante bien, increíblemente, y así como también lo hacía en un lugar del sudeste asiático para pedirle ayuda y también fue capturado por las fuerzas enemigas, aunque en este caso sí estuvo un poquito más actualizado porque fue por los iraquíes. ¿Y sabías que el libro de Guinness de Records en 1990 incluyó a la película de Rambo 3 como la más violenta con 221 actos violentos y más de 162 muertes? Ahora sí que como diría el maestro, esto es cine. Y si quieres apoyar al canal directamente puedes hacerte miembro o a través de los supergracias. O también dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias amigo por el apoyo. Así como también, antes de que se me olvide, te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película Cyborg de 1989, que francamente es una de mis películas favoritas de mi niñez. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.